Estaba sentado en mi estudio privado, en el 42º piso de la Torre Morgan en el centro de Manhattan, mientras el crepúsculo de principios de octubre se filtraba por las altas ventanas de mi ático. La luz moribunda dibujaba largas sombras sobre mi escritorio de caoba, iluminando la pila de contratos que había estado revisando durante las últimas 3 horas. Afuera, la ciudad de Nueva York se transformaba en su versión nocturna, un tapiz de luces titilantes sobre un cielo cada vez más oscuro. Mis dedos recorrían el borde de un vaso de cristal, medio lleno de Macallan 25, un pequeño lujo tras un día de negociaciones y juntas directivas en Inversiones Globales Peterson. En ese instante de quietud, acompañado únicamente por el suave murmullo de la ciudad y el ocasional claxon de un auto que se elevaba desde la Quinta Avenida, oí el inconfundible timbre de mi teléfono. La pantalla se iluminó con un nombre que no esperaba: Tyler, mi hijo de 14 años. Contesté sin sospechar el giro que esta llamada daría a mi meticulosamente ordenada vida. «Papá». La línea se conectó, y pude sentir de inmediato una energía juvenil y excitada al otro lado. «Hola, campeón. ¿Todo bien?», pregunté, recostándome en mi sillón de cuero, aliviado de oír su voz. Nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más escasas desde que empezó la secundaria y desde que el divorcio se formalizó hace 2 años. Lo que siguió lo cambió todo. De fondo, escuché la voz de Tyler, repleta de orgullo y picardía, al anunciar a alguien: «Mi papá es rico y soltero». Esas palabras resonaron en mis oídos, provocando en mí una mezcla repentina de incredulidad y diversión. Por un instante, me atraganté con los restos de mi bebida, sorprendido por aquel comentario inesperado. «¿Tyler? ¿Con quién hablabas?», logré preguntar entre tosidos. «Ay, caramba. Papá, no quería llamarte», balbuceó, con el pánico perceptible en su voz. «Yo solo ¿intentabas emparejarme con alguien?», pregunté, dejando que mi sorpresa se transformara en curiosidad. La línea quedó en silencio por un segundo antes de que Tyler respondiera, con una voz ahora más baja. «Tal vez. La señorita Ramírez estaba preguntando por ti, y yo, papá, no te enojes». «Señorita Ramírez». Ese nombre desató una cascada de recuerdos. Elena Ramírez, la profesora de arte de Tyler del semestre pasado. La recordé brevemente en una reunión de padres y maestros, una mujer de intensos ojos oscuros y risa fácil, que había elogiado la creatividad de Tyler con sincero entusiasmo. Entre carcajadas que brotaron desde lo más profundo, luché por recomponerme. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, y cada segundo amplificaba lo surrealista de la conversación. Sabía que aquella llamada tenía algo más que la simple declaración de mi hijo, pero aún no podía imaginar cómo cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. «No me enojo, Tyler», le aseguré, todavía procesando lo sucedido, «pero la próxima vez que quieras hacer de casamentero, avisarías a tu viejo, ¿verdad?». «Entonces, ¿no estás enojado?», preguntó con cautela. «No, pero sí tengo curiosidad. ¿Por qué la señorita Ramírez? ¿Y por qué ahora?». Tyler suspiró, como un adolescente a punto de confesar algo. «Siempre estás solo desde que tú y mamá se separaron. Lo único que haces es trabajar. Incluso cuando paso el fin de semana en tu casa, estás encerrado en tu estudio casi todo el tiempo». Sus palabras me golpearon. Miré a mi alrededor en mi espacioso estudio, repentinamente consciente de su vacío a pesar de los muebles caros y las piezas de arte que adornaban las paredes. ¿Cuándo se volvió mi hijo tan perceptivo? «Y la señorita Ramírez es realmente genial», continuó Tyler. «Preguntó por ti después de verte dejarme la semana pasada. ¿Te recuerda de aquella reunión?». «¿De verdad?». No pude evitar esbozar una leve sonrisa. Hacía tiempo que nadie me preguntaba por mí sin que el negocio o las finanzas estuvieran de por medio. «También estás soltera», añadió rápidamente, aprovechando lo que claramente percibía como interés de mi parte. «Y le gusta ese jazz tan raro que siempre escuchas». «No es raro, es clásico», corregí automáticamente, mientras mi mente divagaba en la posibilidad de conocer a Elena Ramírez en circunstancias distintas. ¿Sería inapropiado? Probablemente. ¿Estoy intrigado? Absolutamente. Bueno. De todas formas, tengo que irme. ¿Seguimos en pie para el sábado?
Prometiste llevarme al partido de los Mets. Por supuesto, respondí, haciendo una nota mental para despejar mi agenda. Hoy en día, las promesas a Tyler tienen prioridad sobre todo lo demás. Ya tengo las entradas. Genial. Hasta luego, papá. Y con eso, la llamada se cortó antes de que pudiera preguntar algo más. Dejé el teléfono a un lado y me recosté, mirando el horizonte neoyorquino mientras el crepúsculo se convertía en noche. Algo en esa breve conversación había desatado sentimientos que había mantenido enterrados por demasiado tiempo, no solo sobre volver a salir, sino sobre el tipo de padre en el que me había convertido. Daniel Peterson, CEO multimillonario de inversiones globales Peterson, conocido en los círculos de negocios como el primo mejor vestido del lobo de Wall Street. Esa era la imagen que había cultivado desde el divorcio, sumergiéndome en el trabajo con una intensidad que había duplicado el valor de mi empresa, pero que a la vez había reducido a la mitad mi tiempo con mi hijo. Y ahora, Tyler, con la sabiduría de la adolescencia, había decidido que era hora de que yo siguiera adelante. La idea me aterrorizaba y a la vez me emocionaba. ¿Estaba preparado? La pregunta flotaba en el aire mientras agitaba el resto del whisky en mi vaso. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Tyler, PD. La señorita Ramírez será la chaperona de la excursión al MoMA el próximo viernes. Solo para que lo sepas. Me reí en voz alta, el sonido resonando en la inmensidad de mi estudio. Mi hijo, el casamentero. ¿Quién lo hubiera imaginado? Al levantarme para reponer mi bebida, vi mi reflejo en la ventana, un hombre de poco más de 40, con canas incipientes en las sienes, vestido con un traje a medida que costaba más que el alquiler mensual de algunos. Detrás del exterior exitoso, vi algo que hacía tiempo no notaba, un destello de expectación en mis ojos. Quizá era momento de salir de ese mundo cuidadosamente construido desde que Jennifer se había ido. Quizá era hora de recordar que la vida ofrece más que reportes trimestrales y negociaciones de fusiones. Tal vez, solo tal vez, la llamada accidental de mi hijo era justamente lo que necesitaba. Esa mañana, me desperté con una claridad inusual, con la decisión de ser chaperón en la excursión al MoMA aún firme en mi mente. Tras mi habitual rutina matutina, una intensa sesión con mi entrenador personal en el gimnasio del edificio, seguida de un batido de proteínas y el informe de mi asistente, Rebecca, sobre la agenda del día, me encontré con el raro privilegio de tener 15 minutos libres entre reuniones. Justo lo suficiente para hacer la llamada. Colegio Browning, ¿en qué puedo ayudarle? La voz de la recepcionista era nítida y profesional. Habla Daniel Peterson, padre de Tyler Peterson. Quisiera hablar con alguien sobre la posibilidad de ser voluntario como chaperón en la próxima excursión al MoMA. Hubo una breve pausa antes de que la recepcionista respondiera. Ah, señor Peterson. Por supuesto. Permítame transferirlo con la señora Winters, nuestra coordinadora de vinculación comunitaria. Mientras esperaba en línea, observé la foto enmarcada sobre mi escritorio, uno de los pocos toques personales en mi oficina minimalista, que mostraba a Tyler en su graduación de la secundaria, con una sonrisa amplia pero unos ojos que reflejaban una leve tristeza que no había notado en ese momento. ¿Extrañó ese día a su madre? ¿Habría sido mi presencia suficiente? ¿Señor Peterson? Interrumpió una voz femenina mis pensamientos. Soy Margaret Winters. Entiendo que está interesado en acompañar la excursión al MoMA del próximo viernes. Así es, confirmé, sintiéndome de repente nervioso, como si estuviera invitando a alguien a salir. Mi hijo lo mencionó, y pensé que sería una buena oportunidad para involucrarme más. Bueno, esto es ciertamente inesperado, comentó la señora Winters, sin ser descortés. Siempre nos alegra contar con padres voluntarios, especialmente para salidas culturales. Los estudiantes visitarán la nueva exposición sobre modernismo estadounidense, y realmente podríamos usar supervisión adicional. Excelente, dije, sintiendo una extraña sensación de logro. ¿Qué debo hacer? Le enviaré por correo electrónico los formularios necesarios. Necesitaremos una verificación de antecedentes, aunque imagino que para alguien de su perfil no habrá inconveniente. Sonreí ante su delicada formulación.
Mi perfil ya estaba ampliamente documentado en la prensa financiera y en las secciones de sociedad del New York Times. No hay problema. ¿Y quién estará a cargo de la excursión? Pregunté, tratando de sonar relajado. El cuerpo docente del Departamento de Arte, principalmente. La señorita Ramírez está coordinando, con la ayuda del señor Grant y la señorita Chen. Sentí una pequeña emoción al confirmar la participación de Elena. Excelente. Espero recibir esos formularios, dije. Al colgar, me recosté en mi silla, esperando sentirme ridículo por esa decisión impulsiva. En cambio, me sentí más liviano, como si hubiese despojado un poco de la coraza que me había construido con los años. El resto del día transcurrió en un torbellino de reuniones, llamadas y decisiones que impactarían a miles de empleados y millones en capital. Al caer la noche, me encontré de nuevo en mi ático, con los formularios de la excursión ya completados y enviados a la señora Winters. Incluso había recibido un correo de confirmación, junto con un itinerario detallado del día. Tyler llegaría a la mañana siguiente para pasar el fin de semana juntos, y por una vez, había despejado toda mi agenda. El partido de los Mets el sábado, tal vez un paseo en bicicleta por Central Park el domingo, estaba decidido a estar presente como hacía años. Mientras me acomodaba en mi estudio con una copa de vino, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Normalmente dejaba que se fuera al buzón de voz, pocas personas tenían mi línea directa, y las llamadas inesperadas solían ser ofertas indeseadas. Pero algo me impulsó a contestar. Daniel Peterson. ¿Señor Peterson? Una voz femenina, cálida y con un leve acento que no pude identificar. Soy Elena Ramírez del Colegio Browning. Espero no interrumpir. Mi corazón dio un vuelco inesperado. Para nada, señorita Ramírez. ¿En qué puedo ayudarla? Solo quería agradecerle personalmente por ofrecerse como chaperón para la excursión al MoMA. Es raro encontrar padres con su apretada agenda dispuestos a colaborar, y sé que Tyler se alegrará muchísimo. Mientras escuchaba con atención, comprendí quién estaba realmente detrás de aquella llamada, y un escalofrío recorrió mi espalda. No se trataba solo de una profesora contactando a un padre, había algo en su tono, una pizca de familiaridad que me tomó por sorpresa. Por favor, llámeme Daniel, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Es un placer. He querido involucrarme más en las actividades escolares de Tyler. Qué bueno oírlo, respondió Elena, y pude percibir una sonrisa en su voz. Tyler siempre habla muy bien de usted. Está muy orgulloso de su padre. Eso, es sorprendente, la verdad, admití sin pensarlo. Hubo una breve pausa antes de que Elena continuara, suavizando su tono. Los niños ven más de lo que creemos. Tyler entiende lo mucho que trabajas para cuidarlo. Tragué saliva, poco acostumbrado a este tipo de conversaciones. Agradezco que lo diga. No siempre he estado tan presente como debería. Nunca es tarde para cambiar, ofreció amablemente. Por cierto, Tyler mencionó que es fan del jazz. El cambio repentino de tema me pilló desprevenido. Sí, lo es. ¿Cómo surgió eso? Elena se rió, una risa rica y genuina. Estaba muy entusiasmado contándome sobre su extensa colección de vinilos cuando le mencioné que había visto a Terence Blanchard en concierto el mes pasado. Casi podía escuchar la cautela en su voz, una pizca de vulnerabilidad tras palabras seguras. No era simplemente una llamada profesional sobre una excursión, era algo más personal. En ese instante, el subtexto me paralizó. Comprendí que Elena Ramírez no era solo la profesora de arte de Tyler contactándome por un evento escolar, era alguien que, intencionadamente o no, había entrado en mi órbita, algo que pocos habían logrado desde la muerte de Jennifer. El saber que mi hijo había estado, en cierto modo, haciendo de casamentero me resultaba a la vez emocionante y aterrador. Mi corazón latía con fuerza, en una mezcla de sorpresa y deseo oculto que abrumaba mis sentidos. El Jazz Standard tiene una buena cartelera el próximo mes, me encontré diciendo. ¿Te interesaría asistir a algún espectáculo en vivo? Dicen que es excelente, respondió ella. No he tenido la oportunidad de ir. La invitación era clara, aunque vacilé, consciente de la complejidad de la situación.
Ella era la profesora de Tyler, yo un padre del colegio. Las complicaciones podían ser muchas. Quizás podríamos hablar más al respecto en el museo la próxima semana, sugerí, optando por la cautela. Me gustaría, dijo Elena, y en su voz no noté desilusión, solo una paciente comprensión. Debo dejarte, seguro que estás ocupado. Menos ocupado de lo habitual, confesé. Tyler llegará mañana para pasar el fin de semana. Disfruta él. Tiempo con él, dijo con calidez. Es un joven especial. Tras despedirnos, me quedé en silencio, debatiéndome entre emociones encontradas. La broma de Tyler sobre mi condición de rico y soltero, que al principio me había sorprendido, se había convertido en un catalizador para una transformación interior. Mi mente se llenó de pensamientos sobre un cambio inminente, sobre la posibilidad de reencontrar a aquel padre que mi hijo merecía. Esa noche, mientras la ciudad se transformaba en un manto de luces titilantes, me cuestioné qué pensaría Jennifer de todo aquello. ¿Aprobaría Elena? ¿Se decepcionaría de cómo había manejado los años tras su partida? ¿O simplemente se sentiría aliviada de verme, por fin, esforzándome por salir de la coraza que me había impuesto? No tenía respuestas, solo preguntas y la inquietante sensación de estar al borde de algo tanto aterrador como necesario. Un mensaje de Tyler volvió a vibrar en mi teléfono. Papá, ¿podemos ir mañana a ese lugar de brunch cerca de tu edificio? El de los gofres espectaculares. Sonreí y respondí, claro que sí. Nos vemos a las 10. El día siguiente traería a Tyler, y el próximo viernes, la excursión y más momentos con Elena Ramírez. Por primera vez en años, esperaba algo que no fuese cerrar un trato. El fin de semana con Tyler fue una revelación. Había olvidado cuánta energía podía tener un muchacho de 14 años, cómo su entusiasmo transformaba las actividades más simples en aventuras. Comimos gofres bañados en jarabe en el Sarabets, vitoreamos hasta quedarnos afónicos en el partido de los Mets, perdimos, pero Tyler lo calificó como el mejor partido de la historia, y pasamos el domingo en bicicleta por Central Park, compitiendo alrededor del estanque y parando a tomar perritos calientes de un vendedor cerca de la fuente Bethesda. Fue en un momento de calma el domingo por la tarde, mientras descansábamos en un banco observando modelos de barquitos deslizándose por el Kenserve-Tory Water, cuando Tyler introdujo el tema. ¿La señorita Ramírez te llamó?, preguntó, con la mirada fija en un pequeño velero que cortaba el agua. Consideré esquivar la pregunta, pero decidí ser honesto. Sí, lo hizo. Sobre la excursión. Tyler me miró, esbozando una sonrisa pícara. ¿Solo por la excursión? Principalmente, admití. Aunque también mencionó lo entusiasmado que estabas al contarle sobre mi colección de jazz. Se sonrojó ligeramente, pero no apartó la mirada. A ella también le gusta el jazz. Me pareció un buen tema para romper el hielo. Le puse mi brazo alrededor de los hombros, sorprendido de que no se resistiera como solía hacerlo últimamente. Tyler, ¿seguro que estás bien con esto? Con que yo, quizá esté interesado en alguien. Guardó silencio un momento, con una madurez que superaba su edad. Mamá se fue hace ya mucho, papá. Y ella no querría que estuviera solo para siempre, dijo, pateando suavemente una piedrita. Además, la señorita Ramírez es genial. No nos trata como si fuéramos tontos solo porque somos niños. La simplicidad de su razonamiento me golpeó con fuerza. De la boca de los niños, como dice el refrán. Le estreché el hombro con ternura. Gracias, campeón. Eso significa mucho. Los días siguientes se sucedieron en un torbellino de introspección y sutil confrontación con mis propios hábitos. Empecé a cuestionar cada decisión tomada y cada muro erigido alrededor de mi corazón desde la muerte de Jennifer. Cada instante de silencio se impregnaba ya de los ecos de aquella llamada de Elena, cuya risa cálida era un recordatorio constante de posibilidades largamente negadas. Para el martes, hice algo sin precedentes. Delegué una importante negociación de adquisición a mi director de operaciones, Richard Barnes. Cuando sus cejas se alzaron en sorpresa durante nuestra reunión matutina, simplemente le dije, llevas meses listo para asumir el mando. Confío en tu criterio. La verdad era más compleja.
Necesitaba espacio mental para asimilar el cambio en el panorama de mi vida personal, algo que no había priorizado en años. El miércoles llegó con un correo inesperado de Elena, supuestamente sobre la logística de la excursión del viernes, pero que concluía con una nota personal: espero con ganas poder conversar sobre jazz y otros intereses en común. La cafetería del museo prepara un espresso excelente si te animas a quedarte después de llevar a los estudiantes de regreso a la escuela. Leí esas líneas varias veces, analizándolas con el mismo cuidado que a cualquier propuesta de fusión. ¿Era solo una cortesía profesional o una invitación personal? La incertidumbre era tan emocionante como aterradora. Me sumergí en el trabajo para distraerme, pero ni siquiera la sala de juntas pudo protegerme de los pensamientos que giraban sobre lo que vendría. Las noches se llenaron de paseos inquietos en mi ático y de interminables reflexiones sobre la naturaleza de la confianza y el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo. Sabía que el inocente comentario de Tyler sobre ser rico y soltero había encendido una cadena de revelaciones, unas que siempre temí que pudieran ser mi perdición. El jueves por la noche, hice algo que hacía años no hacía: visité la tumba de Jennifer en el cementerio Greenwood en Brooklyn. El imponente cementerio victoriano estaba en silencio bajo la luz menguante, con monumentos ornamentados y mausoleos que proyectaban largas sombras a lo largo de sus sinuosos senderos. La lápida de Jennifer era sencilla en comparación con muchas de las vecinas: un elegante marcador de granito con su nombre, fechas y la inscripción que ella misma eligió: el amor es el único oro, una línea de Tennyson, uno de sus poetas favoritos. Allí, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo, el viento de octubre susurrando entre los árboles, dije en voz baja: creo que estoy listo. Sentí una mezcla de torpeza y alivio al expresar en voz alta: listo para intentarlo de nuevo. Para estar presente para Tyler como él se merece. Para, quizás, dejar entrar a alguien nuevo en nuestras vidas. Pausé, tragando la emoción contenida. Espero que eso esté bien contigo. No hubo señal divina, ni un claro quiebre en las nubes ni un pájaro simbólico posándose cerca. Solo el incesante murmullo del viento y el lejano sonido del tráfico de Brooklyn. Pero sentí como un peso se aligeraba, como si articular estos pensamientos me hubiese dado permiso para avanzar. En el viaje de regreso a Manhattan en Uber, mi teléfono vibró con un mensaje de Tyler: suerte mañana. No uses uno de esos trajes de miedo. Es un museo de arte, no una adquisición hostil. Reí a carcajadas, sorprendiendo al conductor que me miró por el retrovisor. Respondí: sin trajes. Lo prometo. ¿Qué tal va el proyecto de historia? Su respuesta fue inmediata: aburrido, ¿a quién le importa? ¿La guerra de 1812? Los canadienses, respondí. Alerta de chiste de papá, vino la respuesta, seguida de un emoji de ojos en blanco. Sonreí, sintiendo una sensación de normalidad invadirme. Lo que pasara mañana con Elena, esa nueva conexión con mi hijo, era lo que valía la pena cuidar y cultivar. El viernes por la mañana amaneció claro y fresco, un día otoñal perfecto en Nueva York. Me vestí con cuidado: jeans oscuros, un suéter de cachemira azul marino y un blazer gris carbón, lo suficientemente informal para un museo de arte pero a la vez elegante. Al ajustarme la corbata frente al espejo, me di cuenta de que estaba nervioso de una forma que no experimentaba desde mis primeras citas con Jennifer hace más de 20 años. Cada conversación con mis asesores cercanos esa mañana, cada decisión en la oficina, parecía cobrar un significado más profundo. Ya no era simplemente un CEO o un viudo, era un hombre en una encrucijada, donde cada paso adelante se sentía decisivo. La presión de vivir una vida que parecía doble se hacía palpable, mientras me preparaba para enfrentar no solo las consecuencias externas de mis elecciones, sino el reconocimiento interno de quién era realmente y quién quería llegar a ser. Al mediodía, firmé la entrada en la recepción del Colegio Browning, recibiendo un distintivo de visitante de una recepcionista que no pudo ocultar su sorpresa al ver al notorio adicto al trabajo, Daniel Peterson, tomando un tiempo libre para una excursión escolar. Los estudiantes se están reuniendo en el vestíbulo principal, me informó, señalando un pasillo adornado con obras de estudiantes. Seguí sus indicaciones, mis pasos resonando sobre los suelos pulidos. El pasillo desembocaba en un amplio atrio donde grupos de estudiantes se iban formando, sus voces llenas de entusiasmo rebotando en el alto techo. Los profesores se movían entre ellos, tachando nombres de listas y dando instrucciones de último minuto.
Y entonces la vi, Elena Ramírez, con una carpeta en mano, el cabello oscuro recogido en una sencilla coleta, vestida con un vestido burdeos y un pañuelo de estampado geométrico. Hablaba animadamente con un pequeño grupo de estudiantes, gesticulando con la otra mano para enfatizar sus puntos. Como si sintiera mi presencia, levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron en medio del bullicio. Su sonrisa, cálida y sincera, me dio un golpe inesperado. Supe en ese instante que ese día marcaría el siguiente capítulo de mi vida. El día en que Daniel Peterson, el hombre que se había refugiado tras muros corporativos y tratos millonarios, finalmente saldría al caótico, impredecible y maravilloso mundo de las conexiones humanas. Respiré hondo y me dirigí hacia ella, preparado para acoger lo que viniera. La excursión al MoMA se desarrolló de manera que jamás habría imaginado. Al principio, me asignaron a supervisar a un grupo que no incluía a Tyler, una decisión aparentemente intencionada por parte de Elena, para evitar aparentar favoritismo. Mi grupo, compuesto por 5 chicos de segundo de secundaria, me miraba con una mezcla de asombro y recelo, conscientes de quién era yo pero inseguros de cómo relacionarse con un padre tan reconocido por las páginas de negocios del New York Times. «Eres el papá de Tyler, ¿verdad?», preguntó uno de los chicos, mientras recorríamos la exposición de modernismo americano. «¿El que duele de mitad de Manhattan?». «Solo una fracción muy pequeña», corregí sonriendo. «Y sí, soy el papá de Tyler». «Genial», respondió el chico, desviando la atención hacia un gran lienzo de Palek. Durante la mañana, capté destellos de Elena guiando su propio grupo, sus gestos y expresiones animados al explicar la importancia de las obras. De vez en cuando, nuestros ojos se encontraban a lo largo de la galería, y ella me regalaba una pequeña sonrisa o asentía con la cabeza antes de retomar su labor. Noté que Tyler observaba estas miradas con un interés apenas disimulado, empujando a sus amigos cada vez que se cruzaban. No fue sino hasta el receso para el almuerzo, cuando se permitió a los estudiantes salir a la cafetería del museo con estrictas instrucciones de permanecer allí, que Elena y yo tuvimos finalmente un momento para hablar. ¿Disfrutando tu incursión en el mundo de la apreciación artística adolescente?, me preguntó, uniéndose a mí en una pequeña mesa al borde de la cafetería. Más de lo que esperaba, admití. Aunque aún no estoy seguro de haberles convencido de que soy más que el papá rico de Tyler. Se rió, una risa genuina y sin reservas. Dals tiempo. Los adolescentes son, al mismo tiempo, los seres más críticos y de mente abierta del planeta. Tyler parece tener una gran estima por usted, observé cuidadosamente. No suele conectar de esta manera con sus profesores. Su expresión se suavizó. Tyler es especial. Tiene la sensibilidad de un artista combinada con la mente analítica de un ingeniero. Es una combinación inusual. Eso suena como su madre, comenté antes de poder detenerme. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. No había pretendido sacar a colación a Jennifer tan de inmediato, pero quizás era inevitable. Elena me miró fijamente. Tyler me ha hablado de ella. Dijo que era editora de libros. Lo fue, confirmé, sintiendo la garganta apretarse. En Scribner. Le encantaba descubrir nuevas voces, ayudar a moldear un talento en bruto hasta convertirlo en algo refinado. Lamento tu pérdida, dijo Elena en voz baja. Tyler me comentó que fue cáncer. Asentí, sin poder articular palabra por un momento. Cuando recuperé la voz, dije, han pasado 7 años. Tyler tenía solo 7 cuando ella murió. Es una edad muy difícil para perder a un progenitor, comentó Elena, con la voz cargada de quien conoce la pérdida de cerca. Tan joven que aún se forman recuerdos fundamentales, y ya lo suficientemente mayor para comprender lo que ocurre. Se nota que has pasado por esto, observé. Ella dudó unos segundos, luego dijo, mi padre murió cuando tenía 9. Un infarto. Un día estaba allí, enseñándome a montar bicicleta en Riverside Park, y al siguiente, se fue. La cafetería bullía de la energía adolescente, pero en ese instante parecía que existíamos en una burbuja de comprensión compartida. ¿Cómo afrontó tu madre la pérdida?, pregunté, genuinamente curioso por conocer cómo otras familias manejaban lo que yo había batallado durante años. Volvió al trabajo casi de inmediato, respondió Elena,
trazando el borde de su taza de café. Es enfermera en el New York Presbyterian. Creo que cuidar de los demás era su forma de procesar su propio dolor. Nunca volvió a casarse. Decía que mi padre fue su gran amor. Entiendo ese sentimiento, admití. Durante mucho tiempo, no pude imaginar estar con alguien después de Jennifer. Nuestros ojos se encontraron, y la pregunta tácita quedó en el aire. ¿Y ahora? La conversación fue interrumpida por un miembro del personal del museo que nos informó que estaba a punto de comenzar la visita a la exposición especial. Mientras reuníamos a nuestros respectivos grupos de estudiantes, Elena susurró: ¿nos encontramos en el jardín de esculturas después de que subamos a los niños al autobús? ¿Sobre las 4? Asentí, con una mezcla de anticipación y nerviosismo apretando mi pecho. El resto de la visita se deslizó entre cuadros, esculturas y comentarios adolescentes que iban desde lo sorprendentemente profundo hasta lo cómicamente despectivo. Cuando finalmente reunimos a los estudiantes en los autobuses charter, el sol de la tarde ya proyectaba largas sombras sobre la Quinta Avenida. Tras confirmar que Tyler tendría transporte con la familia de un amigo para sus planes de fin de semana, no encontré excusa para faltar a mi cita con Elena. Una noche tormentosa, se acabaron las excusas. El jardín de esculturas estaba relativamente vacío, la mayoría de los visitantes del día se habían dispersado hacia otras áreas del museo. Allí estaba Elena, ya sentada en un banco junto a una gran pieza de bronce, con su pañuelo ondeando suavemente en la brisa otoñal. Al acercarme, sentí una extraña sensación de inevitabilidad, como si todos los caminos de mi vida hubieran conducido a este instante. Extendí la mano hacia la persona de mi pasado, impulsado por la certeza de que ya no podía seguir evitando lo inevitable. Al encontrarnos en ese espacio apartado y lleno de arte, cada palabra no dicha y cada emoción largamente enterrada emergían sin reservas. Me encontré mirando profundamente en sus ojos, donde la curiosidad y la cautela se entrelazaban, y supe que nuestro encuentro era tanto inevitable como necesario. Gracias por sugerir esto, dije, sentándome a su lado. Hacía mucho que no visitaba un museo solo por el placer de disfrutarlo. ¿El trabajo te mantiene tan ocupado?, preguntó, girándose ligeramente para mirarme. El trabajo ha sido mi refugio, admití. Después de que Jennifer falleciera, me sumergí en construir la empresa. Era el único ámbito de mi vida en el que sentía cierto control. Elena asintió, con comprensión en la mirada. ¿Y Tyler? Exhalé despacio, sintiendo el peso de mis fracasos como padre posarse sobre mí. Lo he provisto materialmente, continué, las mejores escuelas, las mejores oportunidades. Pero emocionalmente, he estado ausente en formas que recién ahora empiezo a reconocer. La conversación que siguió fue cruda y sin filtros. Confesé la carga de mi dolor y la soledad que había marcado mi existencia desde que Jennifer se fue. Hablé de la culpa que cargaba por no haber sido el padre que Tyler merecía, por perderme partidos de fútbol y obras escolares mientras cerraba tratos a medio mundo. A cambio, Elena compartió su propio camino, su infancia en Washington Heights como hija de inmigrantes, su padre, oriundo de Puerto Rico, y su madre, de la República Dominicana, su tránsito por el mundo académico de élite en Columbia y, finalmente, encontrar su vocación como profesora de arte en lugar de perseguir la lucrativa carrera en la gestión de galerías que sus profesores le habían sugerido. Enseñar nunca fue lo que mi familia esperaba, explicó. Mi madre aún no comprende del todo por qué elegí el colegio Browning en vez de un puesto en Christie's. Pero ver a los estudiantes descubrir sus propias voces creativas, no hay nada como eso. Debes ser excelente en ello, comenté. Tyler nunca mostró mucho interés por el arte hasta este año. Ella sonrió, con un dejo de orgullo. Tiene talento. Más importante aún, tiene algo que decir. Su obra está llena de emociones que, de otra manera, no expresaría. La implicación era clara, mi hijo estaba procesando sus sentimientos sobre la muerte de su madre, sobre mi distancia emocional, sobre crecer a la sombra de la riqueza y la pérdida. Me gustaría ver su trabajo alguna vez, dije. Las reuniones de padres y maestros son en 3 semanas, respondió Elena. Pero podría mostrarle su portafolio antes, si lo desea. Nuestra conversación continuó mientras la luz de la tarde se desvanecía y las lámparas del jardín se encendían. Descubrimos gustos musicales en común, no solo jazz,
sino también música clásica, un amor compartido por las novelas de Gabriel García Márquez y el mismo rincón favorito en Central Park, el jardín de Shakespeare, lejos de las rutas turísticas habituales. Cada instante de aquella confrontación con mi pasado fue a la vez una lucha y una liberación. Comprendí que la mujer ante mí no era solo la profesora de Tyler o una potencial compañera romántica, sino un espejo que reflejaba mis vulnerabilidades más profundas. Fue un momento conmovedor de reconciliación con mi verdadero yo, uno que exigía honestidad y el coraje de abrazar un futuro impredecible. ¿Te gustaría cenar?, pregunté al fin, cuando se anunció el cierre del museo en el jardín. Hay un pequeño restaurante italiano a la vuelta de la esquina, nada ostentoso, pero la pasta es auténtica. Elena vaciló, y por un instante temí haber malinterpretado la situación. Me gustaría, dijo al fin. Pero, Daniel, debo dejar claro algo. Primero soy la profesora de Tyler. Cualquier cosa que surja entre nosotros debe tenerlo en cuenta. Por supuesto, respondí de inmediato. Los límites profesionales son importantes. Y no estoy buscando un romance fugaz con un multimillonario, continuó, con una firmeza sutil bajo su tono amable. Eso no es lo mío. ¿Qué es lo que buscas?, pregunté, genuinamente curioso. Ella pensó unos segundos, mirándome con una franqueza inquebrantable. Conexión. Conversación. La oportunidad de conocer a alguien que me interese, sin presiones ni expectativas. En ese espacio compartido de vulnerabilidad, comprendí que el poder de la verdad superaba a las sombras de secretos ocultos. Por primera vez en años, me sentí visto, no como Daniel Peterson el CEO, ni como donante filantrópico o viudo elegible, sino simplemente como yo mismo, un hombre con defectos, miedos y la capacidad de crecer. Creo que puedo manejar eso, dije, ofreciéndole mi mano para ayudarla a levantarse del banco. Mientras caminábamos por el museo hacia la salida, nuestras manos se rozaban ocasionalmente, sin que ninguno de los dos se atreviera a buscar el contacto, pero ambos conscientes de la posibilidad latente entre nosotros. Las semanas siguientes a aquella velada en el museo transcurrieron de manera inesperada. Elena y yo empezamos a vernos con cautela, cenas en restaurantes discretos donde no encontrábamos a padres o profesores del colegio Browning, paseos dominicales por el jardín botánico de Brooklyn, una presentación de jazz en un pequeño club del Village, donde nos sentábamos en un rincón oscuro y, de vez en cuando, sus manos rozaban las mías mientras escuchábamos al cuarteto en el escenario. Cada encuentro desvelaba nuevas capas de su personalidad, su pasión por la reforma de la educación artística, su labor como voluntaria enseñando acuarela en un centro para adultos mayores en Washington Heights, e incluso su sorprendente competitividad cuando jugábamos ajedrez en Washington Square Park. Me ganó contundentemente 2 veces antes de que consiguiera un empate. Empecé a pensar en ella en momentos insospechados, durante reuniones, al revisar proyecciones trimestrales, en la soledad previa al sueño. Pero la transformación más significativa no fue en mi vida romántica, sino en mi relación con Tyler. Empecé a reorganizar mi agenda, reservando tiempo sagrado para sus partidos de fútbol y exposiciones de arte. Contraté a un nuevo director de operaciones, promoviendo a Richard Barnes y dándole autoridad real para tomar decisiones en mi ausencia. El Wall Street Journal publicó un artículo cuestionando si Inversiones Globales Peterson se preparaba para una transición de liderazgo, lo que hizo caer temporalmente nuestras acciones hasta que aclaré, en una breve declaración, mi compromiso continuo con la empresa. La verdad era sencilla y a la vez compleja. Estaba reordenando mis prioridades por primera vez desde la muerte de Jennifer. Una noche a finales de noviembre, Tyler preguntó si podía invitar a Elena a nuestra tradicional cena de acción de gracias, un evento elegante en mi ático, que generalmente solo éramos nosotros y, en ocasiones, la familia de mi hermana de Boston. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?, pregunté con cautela. ¿No sería raro tener a tu profesora allí? Tyler me miró con una mezcla perfecta de exasperación adolescente y genuino afecto. Papá, sé que están saliendo. Está bien. De hecho, es mejor que bien. Pareces, no sé, más tú mismo últimamente. ¿Más tú mismo?, repeté, sorprendido por su forma de expresarlo. Sí, dijo, fascinado de repente con el patrón de sus calcetines. Más como en las historias que mamá solía contarte. Menos como el papá robot de CEO.
Sentí un nudo en la garganta. ¿Tu madre te contaba historias de mí? Tyler asintió, sin alzar la vista. Cuando viajabas mucho, antes de que ella se enfermara. Me contaba cómo se conocieron, cómo la llevabas a albercas de hoteles elegantes en verano, cómo le dejabas notas en los márgenes de los libros. Finalmente levantó la mirada. Decía que siempre reías en aquellos tiempos. La revelación me impactó de forma inesperada. Jennifer había conservado esa imagen de mí para nuestro hijo, mientras yo me transformaba en alguien distinto, más duro, más ambicioso, menos presente. Había ofrecido a Tyler la imagen de un padre al que hacía años no lograba igualar. Me gustaría ser esa persona otra vez, dije en voz baja. A veces ya lo eres, respondió Tyler con un encogimiento de hombros. Especialmente cuando estás con la señorita Ramírez. Pausó y añadió. Entonces, ¿puedo invitarla o qué? La cena de acción de gracias con Elena añadió una dimensión a nuestra pequeña reunión familiar que no había percibido antes. Llegó con flan casero, la receta de su abuela, explicó, y una calidez espontánea que complementaba la elegancia formal de mi ático. Logró sacar a Tyler para hablar de sus proyectos artísticos y su equipo de fútbol, escuchó atentamente las anécdotas de mi hermana Marta sobre su práctica quirúrgica, y encantó al cuñado con su conocimiento de músicos de jazz poco conocidos de los años 50. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, con su vista panorámica del horizonte de Manhattan, observé las interacciones con una satisfacción que no había sentido en años. Esto, comprendí, era lo que Jennifer hubiera deseado para nosotros, no solo confort material, sino conexión genuina y alegría. Más tarde esa noche, después de que Tyler se retirara a su cuarto para videochar con sus amigos y mi hermana Marta y su esposo regresaran a su hotel, Elena y yo nos quedamos en la terraza, con el aire de noviembre fresco pero no helado. Gracias por hoy, dije, mirando las luces de la ciudad parpadear abajo. Hacía mucho que este lugar no se sentía como un hogar y no solo como un sitio donde vivo. Elena me estudió unos instantes, sus ojos oscuros reflejando la suave luz de las ventanas del ático. Has cambiado, Daniel. Yo lo veo, y Tyler también. Espero que para mejor, respondí. Definitivamente para mejor. Se acercó, rozando su hombro contra el mío. Estás dejando entrar a la gente otra vez. Respiré hondo, reuniendo el valor para decir lo que necesitaba. Hay algo que quiero que sepas. Algo de lo que no he hablado con nadie. Elena esperó en silencio, dándome el espacio para continuar. Cuando Jennifer murió, tomé la decisión, consciente o no, de convertirme en otra persona. Alguien que no sintiera tan intensamente el dolor de la pérdida. Pensé que, si me enfocaba únicamente en el trabajo, en logros medibles, podría evitar enfrentar el duelo. Creo que temía que, si me permitía sentir toda la magnitud de perderla, nunca me recuperaría. Así me transformé en esa otra versión de mí, exitoso, sí, pero vacío. ¿Y ahora? Preguntó Elena, suavemente. Ahora intento encontrar el camino de regreso a quien era, o tal vez a quien puedo ser ahora, tras todo lo sucedido. Me giré para mirarla directamente. Has sido parte de ese proceso, ya sea intencionadamente o no. Ella sonrió, extendiendo la mano para tomar la mía. Creo que así es como funciona a veces. Las personas adecuadas llegan a nuestra vida cuando estamos listos para recibirlas. Tras aquel día de acción de gracias que cambió mi vida, encontré un renovado sentido de propósito que trascendía el mundo material que una vez dominé. Mi perspectiva se transformó drásticamente al comenzar a ver mis relaciones, sobre todo con Tyler, con una claridad nueva. Reconocí que las complejidades de nuestras vidas no eran cargas a ocultar, sino puentes hacia la comprensión y el crecimiento. El mes siguiente se celebró la exposición de arte invernal del colegio, en la que la obra de Tyler, una serie de piezas de medios mixtos explorando la memoria y la pérdida, ocupaba un lugar destacado. Me paré frente a su pieza central, un collage que incorporaba fragmentos de la letra de Jennifer extraídos de viejas cartas, sintiéndome a la vez orgulloso y humilde ante su madurez emocional. Es hermoso, dijo Elena en voz baja, uniéndose a mí ante la muestra. Está procesando su dolor a través del arte de una forma que no podría expresar de otra manera. Debí darme cuenta antes, respondí, sintiendo la culpa apretarme el pecho.
Lo importante es que lo ves ahora, replicó, mientras su mano se posaba discretamente sobre la mía. Esa noche, di el valiente paso de abrirme a Tyler, compartiendo las verdades de mi pasado y las lecciones aprendidas de confesiones ocultas que casi desmoronan mi existencia. Su inocente comentario sobre ser rico y soltero, que antes me había sorprendido y revelado, se transformó en un catalizador para la sanación y la transformación. En nuestras sinceras conversaciones, descubrimos que la vulnerabilidad podía ser la base de un vínculo más fuerte y auténtico. También la extraño, ¿sabes?, dijo Tyler, mientras nos sentábamos en su cuarto, rodeados de trofeos de fútbol, materiales de arte y carteles vintage de jazz que yo había ayudado a conseguir. Pero no creo que ella quiera que dejemos de vivir solo porque no está. La sabiduría en sus palabras, tan parecida a la compasión práctica de Jennifer, me hizo derramar lágrimas. ¿Desde cuándo te volviste tan inteligente?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él se encogió de hombros y esbozó una leve sonrisa. Debe ser genética. El invierno pasó entre celebraciones festivas, eventos escolares y veladas tranquilas con Elena. Para el día de San Valentín, habíamos consolidado una relación que se sentía a la vez emocionante y cómoda, nueva pero a la vez extrañamente familiar, como si nos conociéramos de otra vida. ¿Sabes?, dijo Elena una fría mañana de febrero mientras caminábamos por un Central Park cubierto de nieve, nunca imaginé enamorarme de uno de los padres de mis estudiantes. Es un cliché terrible. Me reí, atrayéndola hacia mí mientras esquivábamos un parche de hielo. Y yo nunca imaginé que mi hijo me pusiera en situación de tener una cita arreglada. La vida da giros inesperados. Hablando de inesperado, dijo ella, cambiando ligeramente el tono. Me han ofrecido el puesto de directora de educación en el Whitney. Empezaría en otoño. Me detuve y la miré fijamente. Elena, eso es increíble. ¿Lo aceptarás? Lo estoy considerando, respondió cuidadosamente. Significaría que ya no sería la profesora de Tyler. La implicación era clara, se eliminaría una potencial complicación en nuestra relación. Creo que deberías aceptarlo si es lo que quieres, dije con sinceridad. Tyler lo entenderá. Y, de manera egoísta, me alegraría no tener que andar escondiéndonos tanto. Ella sonrió, con los ojos brillando bajo el sol invernal. Además, el puesto incluye un pequeño departamento en el edificio del museo. Es modesto, pero, ¿ya planeas dejarme?, bromeé, aunque un atisbo de genuina preocupación se asomó. En realidad, pensaba que podría ser un buen lugar para que guarde algunas cosas. Mientras paso más tiempo aquí, dijo, señalando vagamente hacia mi ático. Si eso te parece bien. Una oleada de alegría se mezcló con el temor familiar. Avanzar con Elena significaba abrazar por completo un futuro distinto al que había planeado con Jennifer. Pero allí, en la nieve, al ver la expresión esperanzada de Elena, supe con certeza que ese era mi lugar. Me encantaría, dije, acercándola para robarle un beso que prometía nuevos comienzos. Al llegar al umbral de este nuevo capítulo, comprendí que los giros de la vida, por dolorosos e impredecibles que sean, son justamente lo que la hace digna de ser vivida. He aprendido que aceptar la totalidad de nuestro pasado no es una señal de debilidad, sino la base del crecimiento personal. El camino por delante es incierto, pero lo afronto con valor, determinación y un compromiso inquebrantable de vivir una vida definida no por secretos o arrepentimientos, sino por la verdad y el amor. Jennifer siempre será parte de quien soy, la piedra angular de la familia que Tyler y yo compartimos. Pero Elena me ha mostrado que el corazón tiene una capacidad infinita para amar, no para reemplazar lo perdido, sino para construir algo nuevo junto a los recuerdos atesorados. La semana pasada, cuando la primavera empezó a asomar entre brotes verdes y los primeros florecimientos en la ciudad, Tyler volvió de la escuela con una noticia propia. Me aceptaron en ese programa de verano de arte en RIS, anunció durante la cena, intentando sonar casual a pesar de la emoción que se palpaba en su voz. Eso es fantástico, exclamé, genuinamente orgulloso. Debe haberles impresionado tu portafolio. La señorita Chen ayudó bastante, comentó, refiriéndose a la profesora que había asumido algunas clases de Elena mientras se preparaba para su transición al Whitney. Dicen que mi trabajo mostró madurez emocional y promesa técnica.
Elena extendió la mano para apretarle la suya. Tienen razón. Has encontrado tu voz este año. Tyler nos miró, poniéndose serio de repente. Estaba pensando, quizá este verano, antes de que empiece el programa, ¿podríamos visitar el pueblo natal de mamá en Massachusetts? No lo recuerdo bien, pero me gustaría ver de dónde vino. La petición me tomó por sorpresa. En todos estos años desde que Jennifer falleció, había evitado Concord, su pueblo natal, por temor a que reviviera recuerdos dolorosos. Pero al ver la mirada esperanzada de mi hijo, supe que era hora de dejar de huir de ese pasado. Me parece una idea maravillosa, dije. Podemos hacer un viaje por carretera. Mostrarle a Elena algo del Nuevo Inglaterra. Me encantaría, dijo Elena suavemente, encontrando en mis ojos un sincero entendimiento. Esa noche, mientras los tres planificábamos nuestro viaje de verano en mi laptop, buscando bed and breakfasts en Concord y atracciones a lo largo de la ruta, sentí una profunda gratitud invadirme. Mi vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado el día en que Tyler me llamó accidentalmente y dijo que era rico y soltero. Rico, sí, pero no solo en términos financieros. Rico en conexiones, en posibilidades, en segundas oportunidades. ¿Y soltero? Ya no. No en los sentidos que realmente importan.